Buenos días, el día de hoy seguiremos con la lección No menospreciar la disciplina y estudiaremos el libro de Esdras del capítulo 7 al capítulo 10. Recordemos que el pueblo de Israel estaba preso en Babilonia, habían sido llevados por Nabucodonosor y la promesa de Dios es que después de 70 años de estar cautivos, Dios los iba a liberar. Y así comenzamos viendo la lección anterior, cuando Ciro, rey de Persia, les estaba otorgando el permiso para salir a Jerusalén y reedificar su ciudad. Recordemos a Esdras. Esdras fue un sacerdote, un escriba que se esmeró en estudiar la ley de Moisés. Y en esta ocasión veremos 3 puntos más que él abarcó. Dice la Biblia que se preparó para inquirir. Esto es, investigar, averiguar, escudriñar, examinar. Y esto no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo. Se requiere esfuerzo y constancia. Como dice Eclesiastés, capítulo 1, versículo 13, que dice: Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dice que es un penoso trabajo. ¿Por qué? Porque requiere mucho esfuerzo y mucha constancia. Ahora, para nosotros, que debemos inquirir, es el interés y el cuidado con el que leo la Biblia para entender todo lo que Dios me dice en ella. En eso debemos de inquirir. También dice que Esdras se preparó para cumplir, para realizar, para obedecer, o en otras palabras podemos decir que es hacer lo que decimos, ser ejemplos. Como dice Salmo 119, 34 y 112, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Cumplir lo que decimos. Cumplir con el Dios vivo, agradándole en todo cuanto me pide. Eso es lo que debemos de nosotros cumplir. Por último, dice que él estaba preparado para enseñar, para compartir conocimientos, experiencias, habilidades. Se debe de tener mucho cuidado al enseñar, ya que esto es para transmitir al que no sabe, como dice Romanos 2, 21 y 24. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando enseñamos, de ser el ejemplo. Estas 3 cosas que tenía Esdras deben de tener ese orden. Primero, inquirir, investigar, buscar. Como segundo punto, hacerlo. No solamente en saberlo, sino en hacerlo. Y por último es enseñar, compartir nuestro conocimiento que Dios nos da y la experiencia que vamos tomando. Pero debemos de tener en cuenta que siempre debemos de guiarnos por Dios y no por nuestros propios pensamientos o voluntad, para que no caigamos en lo que dice Romanos, como ya lo leímos, que predicando una cosa hacían otra, y por lo mismo el nombre de Dios era blasfemado. Retomando la lección y sabiendo que Esdras estaba completamente capacitado para guiar de nuevo al pueblo de Israel a Jerusalén, comencemos leyendo el capítulo 7, el regreso. En videos pasados, como ya lo mencionamos, los hijos de Israel estaban regresando a Jerusalén, y en esta ocasión Esdras forma parte de la segunda ola de israelitas que volvía. Pero Esdras traía la bendición de Dios, como dice el versículo 6 de Esdras capítulo 7 versículo 6, que dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Le concedió el rey todo lo que pidió.
y también vemos que regresa con la bendición de Dios. Entonces esto es muy importante cuando él sale de Jerusalén, porque sin la bendición de Dios, y más adelante vemos que tiene un problema, Esdras no hubiera podido llegar a Jerusalén y llevar todo lo que el rey le había dado. Seguimos viendo al rey Artajerjes en el versículo 12 y 13. El rey Artajerjes le daba el permiso de regresar a Jerusalén nuevamente. Dice: por mí es dada orden de que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Nuevamente les daba esa posibilidad de que los que se habían quedado de la primera vez que habían salido, pudieran salir de nuevo con la bendición del rey. El rey le proporcionó todo lo necesario: ofrendas, oro, plata, dinero, pues para comprar los becerros, los carneros para los sacrificios, para comprar su alimento. En pocas palabras, el rey le dejó toda la administración a Esdras. Podemos leer el capítulo 7, versículo 17 y 18. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de toda la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. El rey le dio totalmente la administración a Esdras, y confiaba y sabía en que ellos lo iban a administrar no conforme a lo que ellos necesitaran, sino conforme a la voluntad de Dios. Y solamente pone el rey una condición: que en esta ocasión deben de estar completamente convencidos de que solo y únicamente al Dios de Israel iban a encomendarse a él. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Entonces todos los israelitas que iban a regresar a la tierra de Jerusalén debían de estar conscientes de que iban a seguir únicamente la ley de Dios. Capítulo 8. La reagrupación. En los primeros 14 versículos encontramos una lista de todos los varones que subieron con Esdras para seguir con la reconstrucción, pero entre ellos había un problema, porque se habían mezclado tanto, habían dejado tanto sus costumbres, los sacerdotes, que ya no los ubicaban fácilmente. Esdras tuvo que hacer una reagrupación para poder encontrar al sacerdote, a los levitas, y también en esa agrupación pues les fue dando de nuevo el cargo que tenían. Primera lección: viaje peligroso. En el versículo 21 del capítulo 8 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Jaaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Veamos que Esdras, como primer prueba, podemos decir, tuvo esto, que llevaba tantas cosas de valor: oro, plata, los animales, las personas, los niños, las familias enteras, que llegó un momento en que sintió que era mucho y que el camino de regreso iba a ser peligroso. Entonces, él declara un ayuno. Como parte de esa preparación, ayunaron y se afligieron delante de Dios. Pidieron, solicitaron camino derecho, protección de Dios. ¿Por qué? Porque dice que hizo una solicitud a Dios, porque ellos no tenían una protección del rey. Dice el versículo 22: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras le pedía a Dios que los cuidara. ¿Por qué? Porque había hablado con el rey, que él estaba completamente convencido de que Dios los iba a cuidar. Imagínense
a Esdras regresando con el rey y diciéndole, no, pues necesito protección porque sé que el camino es muy peligroso. El rey podía reaccionar de una forma no tan grata como lo esperaría Esdras. ¿Por qué? Porque él mismo había dicho que Dios los iba a proteger. El rey ya no creería en la palabra de Esdras ni en la palabra de Dios. Él en su mente diría, pues no que Dios los iba a proteger, no que Dios no permitía que pasara algo malo. Y entonces esta es la solicitud que hace Esdras. Y podemos ver que Dios le respondió. Dice el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Veamos allí la respuesta de Dios. Dice que Él nos fue propicio. Así fue como Esdras llevó toda la plata, todo el oro, todo lo que se iba a ocupar a Jerusalén. Llegaron sin ningún problema, pudieron establecerse allí, entregar todo lo que habían traído a los sacerdotes para que ellos pudieran administrar todo esto. Y así terminamos el capítulo 8 y comenzamos el capítulo 9, la oración y confesión de Esdras. Leamos el versículo 1 del capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Podemos encontrar aquí prácticamente el mismo problema que sufría Israel desde siempre, que se mezclaban con los pueblos vecinos. No tenían esa delicadeza de únicamente entre el mismo pueblo hacer lazos, sino que eran arrastrados y eran llamados por el pueblo vecino. Ese es el primer problema que se les presenta. Y leamos el versículo 2 del capítulo 9, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y del linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Veamos que quienes dieron el ejemplo, quienes comenzaron, la mano de los príncipes y de los gobernadores. ¿Por qué? Porque ellos eran los primeros que estaban a la vista de todos, y ellos al tomar mujeres para sí, de los pueblos vecinos y no del pueblo de Israel, los demás obviamente pues iban a seguir sus pasos, iban a hacer lo que ellos hacían. ¿Cómo reaccionó Esdras? ¿Cómo se sintió? Dice el versículo 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Esdras se sintió triste al ver que el pueblo se había descarriado nuevamente. Habían levantado el templo o parte de él, pero aún no terminaban de construir las murallas, y ahora se habían mezclado con el pueblo vecino. Esdras veía una falta de moral y toda la idolatría que hacía Israel. Se sintió angustiado y adolorido. Y veamos que se postró ante Dios y extendió sus manos como señal de que él estaba bien ante Dios, pero se sentía triste porque el pueblo no estaba igual. Esdras, junto con el pueblo, reconocía que habían pecado. Él se incluía, aunque no hubiera hecho nada. Así nosotros también debemos de presentarnos avergonzados por no cumplir la palabra de Dios, por no ayudar al necesitado, al ver que alguien tiene problemas. Pero después de reconocer que habían roto todas las reglas que Dios les había dado, reconocieron la misericordia de Dios. Y dice el versículo 13, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Se dice que Dios no los castigaba conforme a lo que ellos habían hecho, y que aún así Dios había guardado un remanente, un pequeño grupo de varones y mujeres que no habían aceptado el mezclarse con otros pueblos, sino que habían guardado toda la ley de Dios.
Y en el capítulo 10 encontramos la confesión y la restauración. Encontramos un personaje llamado Secanías, hijo de Jehiel, que podemos leer en los versículos 1 y 2 del capítulo 10, dice: Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza en Israel. Veamos que reconocieron su pecado, sabían su condición, sabían lo que habían hecho que estaba mal ante los ojos de Dios, pero confiaban en que Dios los perdonaría, en que Dios les daría una solución a este problema. Pensemos, cuando buscamos el favor de Dios, tenemos que reconocer y abrirnos delante de Él con todo lo que hemos fallado, con todo lo que hemos hecho, reconocerlo delante de Él. ¿Por qué? Porque Él lo sabe. Y si seguimos pidiendo cosas, pero no arreglamos lo que tenemos, Dios no nos va a contestar. Dios no nos va a mostrar su buena voluntad. También podemos servir de ejemplo a los que nos ven. Cuando vean que nosotros nos levantamos, nos quitamos nuestro pecado gracias a Dios y estamos cambiando, otro puede ser impulsado a seguir nuestras pisadas. ¿Por qué? Porque vio que en nosotros hubo un cambio. La situación que sucedía en ese tiempo era grave. Por lo tanto, llamaron a todos los hijos de Israel, y aquel que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. La decisión que tomarían sería también difícil. ¿Qué debían hacer? Esdras 10:11 dice: Ahora pues, dad gloria a Dios de vuestros padres y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Primero que nada, debían de prepararse para tomar esta decisión, dar gracias a Dios, hacer la voluntad de Él y apartarse de las mujeres de los pueblos extranjeros. Pero para hacerlo, dejaron una administración bien organizada que iba a tratar todo este asunto sin afectar al pueblo. Pero esto también llevó tiempo, un aproximado de 3 meses. ¿Y cuál fue la decisión final? Veamos el capítulo 10, versículo 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. La solución que dieron fue que se iban a apartar de estas mujeres, les iban a dar todo lo que necesitaran, pero iban a tener que apartarse del pueblo de Israel. Fue una triste experiencia, y esa división les costó mucho al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había escogido conforme a lo que él había necesitado en ese momento. Y aquí era la hora en que ellos tenían que dejar esto para servir correctamente a Dios. Y veamos un pensamiento final. Job, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Espero que puedan leer los capítulos completos para así tener más detalles de lo que pasó en el tiempo de Esdras y cómo Dios les ayudó y Dios nunca los dejó.